Pauta de análisis. 8:07 de la mañana, Connie Santamaría. Hay varios temas por ver. Exactamente, hay varios temas por ver. Por supuesto que el principal en términos políticos que se ha dado aquí en nuestro país ha sido las consecuencias de la decisión del tribunal, del cuarto tribunal oral en lo penal, de absolver al ex carabinero Claudio Crespo en el caso de haber atacado y haber disparado contra Gustavo Gatica y haberlo dejado ciego. Esto ha generado, aunque todavía no tenemos la sentencia, pero la verdad es que escuchamos el veredicto y se puede leer el veredicto, que son como 50, un poquito más de 50 páginas. Me llamaba la atención, Connie, que ayer escuché por la tarde, porque estábamos a la misma hora, una entrevista muy interesante que daba el presidente Gabriel Boric, que ha hecho una ronda de entrevistas en las últimas semanas. Otra más, y se la dio a Andrea Moleto y a Toño Quintero en la radio Futuro temprano. Y es interesante porque vuelve sobre este tema, sobre el tema de lo que implica, ¿no es cierto?, absolver al exteniente Claudio Crespo y finalmente quitar el piso, según este fallo, a Gustavo Gatica, un diputado electo que quedó ciego y en el que se acredita en este fallo que fue Crespo finalmente el que le dispara. Lo que decía el presidente Boris, dice, bueno, ojo, esto no ha terminado. Hay recursos pendientes, la propia familia, el propio Gatica han dicho que pueden recurrir a tribunales internacionales, pero me parece que lo que es interesante que diga el presidente, el jefe de Estado, él dice, cuando le dice que le llama la atención que la jueza haya hecho un análisis político y social del estallido. Y dice, me sorprende que se haya centrado en la violencia de los manifestantes que hubo, no mayoritariamente, pero que hubo y que fue violenta, pero que no diga nada de la violencia que también existió por parte del Estado en esos días del estallido. O sea, él decía, faltó incorporar que también hubo violencia por parte del Estado, hubo una violencia institucional. Entonces, me parece que ahí él pone, y dice, me cuesta ver la proporcionalidad en el actuar de esta situación. Creo que ahí hay un tema de análisis que hoy día también la prensa lo registra como cuestionamientos de algunos penalistas respecto de si corresponde o no que el presidente cuestione fallos judiciales. Bueno, claro, hay toda una discusión que va por el lado penal, ¿cierto? Y que como tú decías, todavía hay recursos pendientes, esto no está dicho en la última palabra, pero ha tenido todas unas consecuencias por el lado político. Yo me pregunto si realmente todos se leyeron el veredicto como para decir las cosas que se han dicho, porque la verdad es que cuando uno lee el veredicto no es que la jueza haya decidido su fallo en base a la ley Retamal. No es así. Realmente no es así. Tiene que ver con, uno puede cuestionar, digamos, el raciocinio, pero tiene que ver con que le da, argumenta que es legítima defensa. Pero bueno, las consecuencias políticas son en los que nos vamos a enfocar en este momento, y es que, solo para decir el Partido Socialista está realmente enfurecido y han decidido congelar su presencia en el comité político, ¿cierto? Incluso se dice, y vamos a preguntárselo a su propia presidenta, que el partido evaluó salir del gobierno, así de enojados estaban. Estamos en contacto con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Paulina, ¿cómo está? Muy buenos días. Se hizo. Sí. Ahí parece que la escuchamos. Hola, Connie, buenos días. ¿Cómo está, Paulina? Muy buenos días. Sí, Claudia Álamo por acá también, senadora de la Salud. Hola, Claudia. Temprano. Senadora, veíamos ayer, el enojo explícito, vehemente que hizo el Partido Socialista, lo hizo usted, pero flanqueada por figuras importantes de su partido. Y las palabras que usted usaba en el día de ayer, me llamó la atención, eran falta de lealtad, ¿no es cierto?, deslealtad del Partido Comunista, del Frente Amplio, agresión, oposición a su propio gobierno. ¿Cuál es el punto nuclear de este congelamiento en las relaciones en la alianza de gobierno con estos partidos, Partido Comunista y Frente Amplio? ¿Dónde está la deslealtad? Mira, lo primero, que los partidos no se enfurecen. Los partidos toman acciones políticas para que usemos el lenguaje adecuado, porque esto no es una reacción visceral, no es una pataleta, porque aquí yo he escuchado de todo. Yo me pongo del otro lado. Si uno permitiera que se digan las brutalidades que se han dicho y no hiciera nada, ¿qué se diría de un partido que se queda silencioso, silente, frente
a que sus aliados digan las cosas que se han dicho estos días. Pero más allá de todo esto, yo creo que se ha perdido el foco y lo perdió la primera, Lorena Pizarro, que debiera haber sido la primera que hubiera defendido los derechos humanos, que hubiera puesto en el centro a Gustavo Gatica, que hubiera criticado el fallo o comentado el fallo y que se hubiera puesto del lado de los derechos humanos y no del lado de buscar culpables entre sus aliados de coalición. Entonces, y contra el propio gobierno. Nuestra reacción no tiene que ver con el Partido Socialista solamente, tiene que ver con esto, con haber perdido el foco, con no hacer fuerza en conjunto para que pidamos todo justicia por Gustavo Gatica y porque finalmente se le termina echando la culpa al gobierno de una ley que, como decía Connie, ni siquiera es el fundamento del fallo. Entonces pareciera ser que perdimos el eje de lo que es la conversación. Yo no sé si ustedes vieron ayer la publicación de Crespo. Sí. Con una, todos pensamos que era un meme, o yo al menos pensé que era no un meme, que era una cuenta falsa. Entonces, el nivel de crueldad que estamos viendo en esto, festinando respecto de haber dejado ciega a una persona, sé que están acreditados los hechos. Lo que pasa es que hay un raciocinio jurídico que todavía no conocemos, por lo demás, que lo exculpa, pero nadie ha dicho en ninguna parte que Claudio Crespo no hizo uso de sus armas. No, pero lo que se señala en el fallo es que fue legítima defensa y si bien la ley Retamal no sabemos, no conocemos el fallo, pero sí se invocan, por eso lo digo, se invocan los principios. Es que entrevistado ayer con Lubetich, que él no haya disparado. No. Y no está en duda tampoco que Gustavo Gatica quedó ciego estando presente en una manifestación. Ya, pero entonces, solo una cosa, senadora, pero de los hechos. Usted es abogada, usted es senadora, preside uno de los partidos políticos más importantes de la izquierda. ¿Corresponde cuestionar los fallos judiciales? ¿Así? Es que yo recuerdo presidentes que decían acá los fallos se acatan. Sí, los fallos no se comentan, pero lo que sí uno puede comentar es el compromiso con los derechos humanos, que es lo que hemos hecho nosotros desde el Partido Socialista. Decir que nuestro foco está en la defensa de los derechos humanos, en exigir justicia, porque el fallo no está ejecutoriado. Así es que si el señor Crespo sale celebrando con las manos arriba, yo creo que da cuenta también de un ánimo, no sé cómo juzgarlo, digamos, cómo señalarlo, de un ánimo de una odiosidad que no corresponde, porque aquí hay una persona, un chileno, que quedó ciego estando en una manifestación. Paulina, entonces, y eso no tiene ninguna justificación. Paulina, ya yo le decía, el Partido Socialista está enfurecido, los partidos no se enfurecen, dice usted, pero sí, evidentemente, las personas detrás del partido, partiendo por usted, se molestan. Y aquí usted habla de las brutalidades que se han dicho. Yo le quiero preguntar, ¿qué fue lo que más o lo que los molestó a ustedes, a usted como presidente del partido, y al partido también está el PPD, también ha solidarizado con ustedes, o se ha mostrado, digamos, en la misma línea, son, por ejemplo, las listas de votación que han sido publicadas de la ley Naín Retamal por algunos, digamos, miembros del Frente Amplio, del Partido Comunista, han sido las palabras de algunos miembros del Partido Comunista, del Frente Amplio, apuntando a que esto es responsabilidad del gobierno, porque algunos han dicho eso. O sea, Juan Andrés Lago anoche dijo de frentón que esto es responsabilidad, digamos, del gobierno, que Claudio Crespo esté absuelto, o el presidente mismo diciendo que la ley Naín Retamal no fue idea o no fue iniciativa del gobierno. ¿Qué fue lo que más les molestó para provocar lo que ustedes han anunciado, que es congelar su participación en la alianza de gobierno? Algo que creo que no había pasado en todo el gobierno. Mire, insisto que esto no es una molestia, esto es una reflexión política que nosotros hacemos. Bueno, llámele como reflexión política, pero ¿qué fue lo que los lleva a esa reflexión política? Bueno, precisamente el hecho de que, en primer lugar, ¿en qué colabora a la justicia y a la resolución del caso de Gustavo Gatica esta actitud? En nada.
Ya, pero ¿a qué actitud se refiere concretamente? Por eso le pregunto, ¿qué fue lo que realmente a ustedes los hizo llevar a esta decisión? Las palabras, porque usted habla de brutalidades que se han dicho. ¿A qué se refiere? Bueno, el hecho de que yo creo que todos vieron a Lorena Pizarro, jefa de la bancada del Partido Comunista. No estamos hablando de una militante de base que se enardeció, no. Es una persona rodeada además de todos sus diputados y rodeada también de diputados de Acción Humanista. Por lo tanto, una acción concordada de un sector de la alianza de gobierno y que finalmente sus palabras parten diciendo que se hagan cargo los que impulsaron este proyecto, los que votaron este proyecto. Y Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, dice, nosotros no hemos dicho nada, por Dios, que revisen los Twitter, que no, revisen pero las fotografías con las votaciones, eso sí, no, lo vimos. Eso se vio. La reacción de la diputada Maite Orsini, de Giordano, de Gael Llomas, que publica las listas. ¿Dónde se había visto eso? Si usted dice que es una casa de bruja aquí. ¿Sabes lo que pasa? Es que esto es muy grave porque se cuestiona la institucionalidad del país. El Congreso Nacional es un poder del Estado autónomo que tomó una determinación, que dictó una ley que fue discutida en el Congreso. Entonces volvimos a la cultura de la cancelación y nosotros no vamos a permitir volver a caer en eso. Ya, pero la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, decía ayer que nadie ha señalado con el dedo al Partido Socialista. Que no hay Oiga, si el problema no es el Partido Socialista, ¿ya? Claudia Nicote, no. El problema es a lo que volvimos, a esta cultura de que tú, si piensas distinto, si tú obras de acuerdo a la institucionalidad, se te cancela. Es lo mismo que vivimos en la Convención Constitucional. Ya, pero escúcheme una cosa, senadora, y usted ha presidido el Partido Socialista. Nunca ustedes han sido una coalición con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Han marcado distancia. De hecho, ustedes sí votaron la ley Nain Retamal. Y lo que están mostrando ellos es que ellos no la votaron. O sea, efectivamente han tenido divisiones. Y lo que están señalando ellos hoy es que no se entiende que el Partido Socialista decida congelar estas relaciones. Si las diferencias han existido. Bueno, no sé cómo no lo entienden. Yo creo que es bien claro lo que hemos dicho y hecho, que es que no vamos a permitir que se haga esta casa de brujas en que cayó el Frente Amplio, partiendo por Gael Llomas, que publica las listas de la votación. Si las listas son públicas, no es necesario estarlas publicando. Además, la diferencia que nosotros tuvimos en la tramitación de esa ley, y no solo de esa, de la ley antiterrorista, de la ley de seguridad municipal, donde se oponían a todo, querían que los guardias anduvieran con las manos en los bolsillos sin tener ningún tipo de protección personal. ¿Usted tiene la impresión, perdón, Lorena senadora? Fríes, la diputada Plasencia, es decir, aquí hay una visión distinta de la seguridad que no tiene nada que ver, por lo demás, con el fallo de Gustavo Gatica, respecto al cual nos hemos pronunciado en su gravedad y que esperamos que haya justicia, que es lo central de todo este debate, que se ha invisibilizado producto de esta reacción que sí me parece bastante descuadrada, porque yo puedo entender que el Partido Comunista esté muy enojado con el presidente, pero eso no, y lo puedo entender desde el punto de vista de ellos, que siguen defendiendo a Maduro, siguen caminando contra el tránsito, digamos, pero eso no justifica una agresión al presidente, al Congreso Nacional, a los parlamentarios, la publicación de las listas. Vieran cómo ustedes corren las listas, las cosas que se dicen en las redes sociales. Entonces nosotros que somos un partido que tiene más de 500 mártires y que hemos tenido un compromiso histórico desde nuestra creación con la democracia, con los derechos humanos y por supuesto en dictadura y posteriormente con la defensa de los derechos humanos, no tenemos por qué permitir que salgan a buscarnos como culpables. Aquí no hay el culpable, lo tiene que establecer la justicia o los culpables y eso es lo que hemos pedido, solicitamos y seguiremos insistiendo por aquello. Estamos conversando con la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Bodanovich. Senadora, ahora, ustedes efectivamente, como partido y como socialismo democrático en general, apoyaron y votaron a favor de lo que terminó siendo la ley Nain Retamal. Versus el Frente Amplio, que la mayoría se abstuvo y algunos en el Partido Comunista votaron en contra. ¿Se arrepienten de esa votación o la reivindican, la reafirman? Es que mire, la ley, esta ley no tiene que ver con el fallo, ¿ya? Aun cuando tuviera que ver y fuera considerada, las vías para hacer esto son dos. Uno, la defensa judicial y en segundo lugar,
si el Partido Comunista o el Frente Amplio están tan en desacuerdo con todas las leyes de seguridad que hemos dictado, trabajen, hagan un proyecto de ley, promuévanlo en el Congreso y traten de modificar o derogar las leyes. Pero lo que no pueden hacer es salir a descalificar al Congreso Nacional en completo. Senadora, pero ¿por qué no toman la decisión de irse? Sí, definitivamente ustedes pueden ser una alianza política, pero no han sido una coalición. Y no es la primera vez ¿De irse de dónde? De irse de la alianza de gobierno, porque no es la primera vez que desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, critican, por ejemplo, el quehacer de algunos ministros del Partido Socialista. Ustedes se sumaron a este gobierno después de que ellos ganaron, y han habido habitualmente a veces críticas al accionar de cómo ustedes han aportado. ¿Por qué congelar y por qué no derechamente abrir caminos? Porque queda 55 días para el término del gobierno. ¿Se imagina lo que sería que toda la gente que está trabajando hoy día, nosotros dijéramos, se salen del gobierno? ¿Cómo se entrega el gobierno? Claro. Eso es una irresponsabilidad. ¿Pero se evaluó? No, algunos plantearon esto, pero es una irresponsabilidad. Nosotros no estamos para darnos gustitos, ni para hacer escándalos, ni pataletas. Estamos para cumplir lo que la gente necesita, quiere, desde nuestra visión. Y lo que hemos hecho nosotros en una actitud consistente con las necesidades del país, que ha sido reafirmada lamentablemente por la altísima votación que ha tenido el presidente electo, es preocuparnos de los temas de seguridad de verdad, y no hacer leyes que no solucionan los problemas. Entonces, aquí la posición que ha tenido el Frente Amplio en general en la ley de seguridad y el Partido Comunista ha sido muy difícil. Finalmente nos ha costado mucho avanzar, y lo digo como miembro de la Comisión de Seguridad, como miembro repasante muchas veces, por ejemplo, en materia de inteligencia, en la ley, digamos, en la Comisión de Defensa. Entonces, nos ha costado bastante construir con aquello. Entonces, y hemos avanzado porque es lo que el país necesita. Paulina. Entonces, salirse del gobierno, así como un berrinche, eso no corresponde, porque aquí mire, quedan 55 días. Entonces, yo fui su secretaria en este momento, en todos los servicios se está haciendo entregas, se están preparando documentos, hay que preparar la entrega de cada una de las divisiones. Pero podría ser que, cierran el gobierno dentro de 55 días y a lo mejor el Partido Socialista está pensando en que después, para lo que viene, abrir camino propio, o seguir juntos con el PC y el Frente Amplio. Nosotros tuvimos un comité central el sábado pasado, y ahí nuestra resolución fue construir y trabajar en la más amplia unidad con todos los partidos políticos y sectores, en la medida que tengamos valores y principios comunes y que tengamos una visión de futuro y un, digamos, horizonte común. Y eso es lo que uno construye, eso no se decreta, no se hace en una reunión cerrada, no. Y para eso era muy importante, por ejemplo, este cónclave al que íbamos a asistir, pero evidentemente que para ir a un cónclave uno no va al cumpleaños de alguien si no tiene alguna cercanía, ¿cierto? Y hoy día nosotros sentimos que ha habido una actitud patotera de parte de nuestros aliados y no estamos en disposición de asistir a un cónclave por el momento. Bueno, y ahí en esa, cuando usted dice actitud patotera, en el fondo el Frente Amplio, a juicio de ustedes, Paulina Bodanovich, el Frente Amplio sobre todo, pero también el Partido Comunista, está aprovechando las circunstancias para nuevamente mostrarse moralmente superior al Partido Socialista y al socialismo democrático. ¿Hay algo de eso? Porque en el fondo eso es lo que nuevamente le están recriminando. Mire, no lo había visto de esa manera, pero claro, podría ser, porque en definitiva son ellos los impolutos, los que han estado en una conducta distinta en circunstancias que es todo lo contrario. Cuando uno es parlamentario, ¿cuál es su obligación mínima? Estudiar los proyectos e ir a votarlos. El Frente Amplio se abstuvo y el Partido Comunista no llegó a votar. A uno les dolió la guatita, a otros se quedaron en pana, a otros les pasó otra cosa. Entonces, bueno, ¿quiénes no hicieron la pega? Entonces, aquí quienes hemos trabajado, quienes hemos estado pendientes de los problemas de la gente, de la seguridad, finalmente somos indicados con el dedo. Yo para la época del estallido social y de la Convención Constitucional no tenía ningún cargo dentro de mi partido.
pero hoy día soy la presidenta del partido y no puedo permitir que se vuelva una cultura de la cancelación. Ya, y es desleal también pegarles a ustedes pensando en que, y eso uno lo ha escuchado, en que el PS de alguna manera, el socialismo democrático fue el que salvó al gobierno del presidente Boric. No sé si salvamos el gobierno. No, nosotros hemos trabajado porque el presidente Boric nos invitó. Ya, pero en este mismo caso, en la ley Naín Retamal, que efectivamente el presidente tiene razón, no es una iniciativa del gobierno, sino que una fusión de mociones parlamentarias, pero que fueron promovidas con indicaciones, etcétera, o con rechazo a algunas cosas, pero que fue promovida por el gobierno, encabezado en ese minuto por el Ministerio del Interior, por Carolina Toá. De hecho, aparece como entre los logros de este gobierno, hoy día aparece la aprobación de la ley Naín Retamal. Y en ese minuto ustedes se cuadraron, entre comillas, con el gobierno versus el Frente Amplio y el Partido Comunista, que no hicieron eso, sino que fueron en contra de la posición del gobierno. Entonces, por eso le pregunto. Nosotros no nos cuadramos con el gobierno, nos cuadramos con la necesidad de seguridad del país. Hicimos un estudio de la norma, así como yo redacté la ley antiterrorista, que tampoco le gustaba al Partido Comunista ni al Frente Amplio, es cosa que se revisa en las votaciones. No les gustaba que hubiera aplicación de tecnología para poder perseguir o prevenir actos terroristas, que amenazaron con ir al Tribunal Constitucional en la ley antiterrorista, como lo hicieron en esta propia ley. ¿Y quiénes no concurrieron al Tribunal Constitucional? ¿Quiénes se arrepintieron el último día? ¿Fuimos nosotros? No, fue el Partido Comunista, que publicó en sus redes sociales que se cuadraba con el gobierno. Entonces, mire, echarle la culpa al vecino, pucha, que feo. Pero más allá de eso, de verdad que hay temas de fondo. Ya, pero en el tema de fondo el tema de la seguridad. Miren lo que ha pasado estos días en la toma de San Antonio, cómo tenemos tomas a lo largo del país, cómo fue la discusión de la ley de usurpaciones. Pero antes de entrar en eso, Paulina, quiero preguntarle, usted dice, nosotros nos cuadramos con las necesidades de seguridad que había en el país. ¿Era necesaria entonces la ley Naín Retamal aprobarla como fue aprobada? Por eso quiero preguntarle, porque no me contestó antes esta pregunta. ¿Ustedes reafirman la aprobación que hicieron de esa ley? Mire, la ley es una ley del gobierno. Es una ley del gobierno porque no solo porque le estoy preguntando si ustedes como partido reafirman su aprobación. ¿Me deja contestar? Sí, por supuesto, senadora. Ya, gracias. Es una ley del gobierno porque está en la ley, en el número 307. Es una ley del gobierno porque fue promovida por el gobierno, fueron los ministros del gobierno los que fueron a defender la ley. La ministra del Interior en ese tiempo, porque no estaba el Ministerio de Seguridad, y por lo tanto, y nosotros no somos muy reflexivos, no aprobamos todas las leyes del gobierno, mejoramos las leyes del gobierno en muchos casos. Entonces aquí hay un trabajo serio que se hizo por parte de todos los sectores para poder mejorar una ley que tenía complejidades, y el Partido Comunista no estaba de acuerdo y dijo vamos a ir al Tribunal Constitucional, y el último día no fue el Tribunal Constitucional. Entonces si ellos se sienten que quedaron en falta, es problema de ellos, no es un problema del Partido Socialista. Nosotros hemos dictado todas las normas en que hemos creído que son necesarias y que en este caso se trate de hacer una relación entre esta norma, la votación del Partido Socialista y de otros sectores, con la impunidad del caso Gatica. Es una falacia y no es permisible, porque volvemos a este tema de la cultura de la cancelación, que a mí me parece que no puede ser en democracia. Ahora, senadora, hay un Congreso Nacional que aprobó un proyecto de ley, y si se estima que el proyecto es malo, bueno, hagan un proyecto para modificarlo, para derogarlo. Ya, pero pongámonos yo estoy disponible para hacer la discusión si es necesario modificarla. Pero lo que no estoy disponible es para aceptar que se nos indique de culpables indirectos de una situación tan grave como es la que ha ocurrido respecto de Gustavo Gatica, que tiene otra explicación y que habrá que además esperar un fallo definitivo. Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista, conversando en esta pauta de análisis. Solo pongámonos en los zapatos, digamos, del Partido Comunista o del Frente Amplio. Ellos consideran que aquí finalmente con esta ley Naín Retamal se generaron espacios de impunidad. Y esa es la razón de fondo. Es legítimo que ellos puedan considerar que esta fue una mala ley y que finalmente lo que puede hacer es abrir la puerta a la impunidad en este caso y en otros. O sea, ¿lo considera el Partido Socialista como un argumento legítimo de ellos o le parece que no, que se pasaron de la raya al poner sobre ustedes la responsabilidad? Mire, si no han puesto sobre nosotros la responsabilidad, la ponen sobre el gobierno.
Dicen que se hagan cargo los que impulsaron esta ley, y el que impulsó la ley es el presidente de la República, que además la promulga. Entonces, pero fue Carolina Toá, como ministra del Interior, digamos, una figura insignia del socialismo democrático. Está bien, y mira, ahí están los artículos de la segunda, cuando nosotros fuimos como bancada a hablar con la ministra, precisamente por esta situación donde nos pedían los votos a nosotros y no se los pedían al Frente Amplio ni al Partido Comunista. Entonces, la verdad es que esto ha sido algo bien desgastante y que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, que es lo importante. Si alguien estima, y yo estoy disponible a que se dé esa discusión, obviamente, pero ¿ustedes creen que el problema de si la ley consagra eventualmente espacio de impunidad se soluciona con un punto de prensa apuntando al gobierno? No, se soluciona estudiando y presentando un proyecto de ley, porque las cosas en derecho se deshacen de la misma manera que se hacen. Oiga, pero por lo tanto, aquí el ánimo del Partido Comunista y el ánimo del Frente Amplio es el que cuestionamos. Oiga, no se nos acaba el tiempo, pero dos cosas. Uno, usted dice, esta es una ley del gobierno, la promovió el gobierno. Entonces, ¿cómo se entiende lo que dijo el presidente Gabriel Boric en Tolerancia Cero cuando dice que no es una iniciativa del gobierno? Bueno, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Si la ley la promulgó el presidente, la firmó él, y si no estaba de acuerdo, pudo haberla vetado. Ya, ¿y sigue la coalición o no? Por supuesto, nunca hemos dicho que nos vamos a salir del gobierno ni que vamos a terminar. Aquí no hay una coalición, aquí hay una alianza que se llama Alianza de Gobierno, y el gobierno termina el 11 de marzo. Bien, Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista, que tenga un buen día. Muchas gracias por conversar con nosotras esta mañana tempranita y con nuestros auditores. Buenos días. Gracias, senadora. Buenos días. Adiós.